Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de junio del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el segundo libro de Crónicas, capítulos 35 y 36 y el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 1 al 15. Segundo de Crónicas 35 y 36 y Juan 16 del 1 al 15. Cuando empezamos la lectura del Evangelio de San Juan desde el capítulo 13, nos ubicamos entonces en el aposento alto, donde el Señor con sus discípulos va a celebrar la tradicional Pascua o cena pascual, que en la ley mosaica parecía como una celebración en la familia, entre familias, pero el Señor de alguna manera abre una brecha, no buscando suplantar la familia, sino, digámoslo de alguna manera, ampliando este concepto de la familia a lo que sería la hermandad entre los creyentes, ¿sí? Así que esta es una celebración familiar, pero el Señor amplía un poco este concepto a la comunidad de fe, ¿sí? Porque Él se sienta con sus discípulos, Él se sienta con los apóstoles a hacer esta celebración. En el capítulo 13 empieza el Señor con un acto sublime, que lo estudiábamos en nuestro culto pasado, acerca del servicio, pero cuando hablamos del servicio, no se limita simplemente como a enseñarles a servir, sino a poder vivir en comunidad, ¿sí? Él enseña algunos parámetros de, para tener en cuenta cómo podemos vivir en comunidad, cómo podemos estar en comunión los unos con los otros. ¿Sí? Bueno, eso lo estudiamos el domingo en nuestro culto. Y luego, pues va a haber unas escenas muy conmovedoras. El Señor ya sabe lo que le espera, sabe lo de la traición de Judas, sabe lo de la negación de Pedro. El Señor, a pesar de eso, en la profundidad de su amor, procura darle una oportunidad más a Judas, una oportunidad más a Pedro. El Señor sabe además lo que le viene, la burla, el desprecio y pues obviamente la cruz. Y así que era una mezcla, ¿no? Seguramente de pensamientos, de sentimientos, pero hay algo muy conmovedor en estos capítulos, hasta el capítulo 17, y es que Juan nos relata todo lo que el Señor les expuso horas previas a que Él fuese entregado a los alguaciles del templo para ser castigado y para ir a la cruz. Entonces imagínense la noche previa o las horas previas a semejante sufrimiento. Además, ¿qué podía pasar? Como dice el dicho, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Así que él también sabía que lo que se le venía a los discípulos era una experiencia muy fuerte, una tragedia, y, y empieza a preparar, ¿sí? En medio de su propia preocupación, de su propia carga, de lo que le espera, él empieza a preparar los discípulos, les habla de la necesidad del amor. Entonces, son muchas cosas, pero bueno, es donde va a aparecer ese pasaje tan importante sobre el camino, la verdad y la vida. Pero hay un tema que redunda en todos estos capítulos y es la obra y la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, pensemos de nuevo la escena. Viene una, pensaría yo que para ellos podía ser el momento más difícil de su vida también, su maestro, quien les había instruido, amado, enseñado, en quien habían depositado su esperanza de ser aquel redentor de su pueblo.
su maestro, quien les había sanado, liberado, amado, les había provisto, quien había traído una esperanza en un momento muy crítico para su nación, se iba a enfrentar no solo a la muerte, sino a una muerte brutal, a una humillación, a, una, a unas escenas muy dramáticas, escenas muy fuertes. Eh, lo que le pasó al Señor Jesús es casi traumático para quien lo presenciara. No solo la muerte en la cruz, sino todo su castigo previo, los azotes, las burlas, el todo lo que la gente le decía, y la imagen del Señor Jesús, aún como lo profetiza Isaías, que era una imagen completamente desdibujada por el exceso de los castigos físicos que había recibido. Ahora imagínense uno ver a alguien que ama, que admira, que respeta, sabiendo que era inocente, verlo padecer semejante situación. Así que el Señor sabía lo que les iba a pasar, lo que les venía, y empieza a prepararlos, les empieza a hablar de muchas circunstancias, incluso el capítulo 16 que nos corresponde en la lectura de hoy, dice, estas cosas os he hablado para estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún, versículo 2, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pablo, ¿sí? Pablo cuando perseguía, asesinaba a los discípulos, él creía que estaba haciendo un servicio al Señor, en su celo lo estaba haciendo así. Dice el versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Sí? Entonces, imagínense esta conversación que va hasta, de nuevo, como les dije, hasta el capítulo, bueno, hasta el final del capítulo 17. En el versículo 31 al 14, por ejemplo, el Señor los dice que se levanten de la cena, que se levanten del aposento alto, y el capítulo 15, 16 y 17 es en el camino a Getsemaní, ¿sí? Entonces, imagínense la noche, una noche de un clima fresco más bien, oscura, iba al lugar que según nos cuentan los evangelios, era predilecto del Señor para orar, para estar en intimidad con el Señor, pero aquella noche iba a ser el lugar de la consumación de la traición de Judas. Así que él tenía unas pocas horas para enseñarles cosas muy importantes que en verdad ellos no podían enseñar, olvidar, advertirles uno de lo que se vendría. Pues imagínense que los expulsen de las sinagogas. La sinagoga era un lugar central de culto, asequible a toda la gente. Era también un lugar de educación. Bueno, era un lugar muy importante para los judíos. Se los van a expulsar, los van a perseguir, los van a matar y van a creer que están haciendo lo correcto. Eso es muy fuerte, que la gente que me esté haciendo mal crea que está haciendo bien, ¿sí? O sea, ¿cuándo podría parar este mal? Pero en el capítulo 14, y si ustedes observan y han leído con atención, pues hay cosas, hay un tema muy central en todo esto, que está mencionado en el 14 y hoy particularmente en el 16, y es la obra, la promesa y lo que el Espíritu del Señor haría. Dice el versículo 4, al final del 4, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Sí? O sea, él ya se está despidiendo, él va pues a pasar lo de la cruz, que iba a ser pues casi el fin para ellos. Y les dice el versículo 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces empieza a hablar del Espíritu Santo en un término muy importante en el contexto y en la escena que ellos están viviendo. El consolador. Tiene la palabra paráclitos, paráclitos. Y ese consolador
en un sentido muy sencillo, pero muy claro, es compañero, ¿sí? Parácletos es el que está al lado mío, pero tiene una implicación de que está al lado mío para ayudarme, ¿sí? Entonces, es como los que hayan tenido la oportunidad, no sé, de prestar servicio militar, a uno le asignan un compañero en el ejército que se le dice el lanza. Ese compañero del ejército, de alguna manera, es quien me va a cuidar mutuamente, o sea, me va a cuidar y yo a él, nos vamos a acompañar, vamos a estar pendientes de él, él de mí. Y esa es la función del Espíritu Santo, un compañero, uno que está al lado mío para ayudarme. Muy importante. ¿Sí? Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos una mano amiga, todos necesitamos un brazo en que apoyarnos. A veces creemos ser muy autosuficientes y pensar que no necesitamos de nada ni de nadie, pero todos necesitamos una guía, una dirección, todos necesitamos un abrazo, todos necesitamos estrechar una mano, todos necesitamos ser escuchados, todos necesitamos también escuchar, ¿sí? Y el Señor empieza a hablar como la gran bendición, como la gran respuesta en medio pues, de esta situación tan triste, tan conmovedora. Les está diciendo, es conveniente que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. El Señor les va a decir también que Él los había acompañado, pero, digamos de alguna manera, de manera externa. Así que la compañía del Señor era una compañía puntual, específica en algunos momentos, pero no era permanente, ¿sí? Eh, por decir algo, el Señor se podía quedar en un lugar, los discípulos se iban a cumplir una misión y el Señor no estaba con ellos allí. O sea que cada uno, por eso el Señor los mandaba, por ejemplo, en la misión de los 70, en la misión de los 12, perdón, los mandaba de dos en dos. O sea, los mandaba con un compañero, pero el Señor como tal, el Hijo del Eterno, nuestro Salvador, no podía estar con ellos siempre, no podía estar mientras dormían, cuando entraban, cuando salían. Cuando les dice, les conviene que yo me vaya, es que ahora, cuando, por ejemplo, Mateo 28, que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es que ya la compañía, la ayuda que el Señor les estaba brindando, no iba a ser de manera puntual y específica, sino de manera permanente. Tanto que les dice el Señor, el Espíritu Santo que está con vosotros estará en vosotros, ¿sí? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos a través del mismo Señor. El Señor estaba pleno, lleno del Espíritu Santo, y por eso dice que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero ¿qué dice el Señor? Pero ahora Él va a estar en ustedes, porque cuando Él se fuera, el Espíritu del Señor sería derramado en cada uno de los corazones de las personas. Ahí es donde se entiende también claramente la omnipresencia del Señor. La omnipresencia del Señor no es que el Señor esté en todas partes, porque sin duda alguna hay lugares donde el Señor no está y eso tenemos que reconocerlo. Estén seguros que el Señor no está en lugares donde abunda el pecado, donde se invocan la maldad de la injusticia. La omnipresencia del Señor tiene que ver que el Señor está en el creyente, en los creyentes, más bien, en cada creyente que se ha arrepentido, que le ha reconocido, que le entrega su corazón, pero Él está en todos los creyentes y está completo en los creyentes, ¿sí? Así que somos nosotros, de alguna manera, los que a donde quiera que vayamos, estamos llevando la presencia del Señor, ¿sí? Él es omnipresente porque está en todos los creyentes y está absolutamente todo. Así que el Señor les dice, bueno, va a venir el ayudador, el consolador, ustedes nunca más van a estar solos, por eso es conveniente, porque ya no va a ser de manera puntual y específica, sino que será de manera permanente. Y ese es el gran regalo del Padre y del Hijo para nosotros, la oportunidad de que tengamos una conexión
siempre con Él a través de su Espíritu Santo, ¿sí? No solo en momentos específicos, espontáneos o esporádicos, sino de manera permanente. Y ojo con lo que dice el versículo 8 y 9 y al 11 que nos habla de obra, de la obra, parte de la obra del Espíritu Santo. Dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces dice el Señor acerca de convencer, ¿sí? Convencer, persuadir, generar en la mente de las personas una certeza. Y primero, ¿de qué iba a convencer el Espíritu Santo a las personas? De pecado, de pecado. Y dice, ¿por qué de pecado? Por cuanto no creen en mí. Porque el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es negar la obra de el Señor Jesús. El pecado que separa al hombre de Dios es no creer, no aceptar o negar la obra redentora de Cristo Jesús. Ese es el pecado que condena, ¿sí? Porque el reverendo Scofield en su Biblia comentada explica el pecado en tres connotaciones, como estado, como naturaleza y como acto. Ese estado como estado, perdón, es el estado en que se encuentra toda la humanidad que no ha reconocido al Señor. Por eso dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, ¿por qué es importante convencerse del pecado? Porque aquel que no es convencido del pecado no tiene que arrepentirse y el que no se arrepiente no recibe el perdón de pecados. Como dijo el Señor, muchos los perseguirán y los matarán creyendo que están actuando bien. La mayoría de las personas cree que actúan bien. ¿Por qué? Porque no matan a nadie, porque aparentemente no le roban a nadie, porque lo que hacen solo los perjudicaría a ellos, ¿sí? Hay personas que creen que están muy bien porque no tienen necesidades, porque nunca tienen aparentemente dificultades, porque nunca tienen escasez. Entonces, consideran que como a ellos les va mejor que a otros, ellos son mejores. Pero si no hay convicción de pecado, pues nunca va a haber posibilidad de arrepentimiento, y si no hay posibilidad de arrepentimiento, no hay posibilidad de perdón, y si no hay perdón, no hay salvación. El Espíritu Santo es el único que puede confrontar la realidad de las personas con la verdad divina. Y algo que yo tengo que reconocer para poder aceptar la obra del Señor es que soy pecador, que he pecado, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el Espíritu Santo es el único que puede convencer a alguien que está en un mal camino. Usted le puede sermonear todo lo que quiera a quien quiera, pero si el Espíritu del Señor no convence a esa persona que está tomando malas decisiones, que está andando en un mal camino, que tiene unas malas amistades, nunca va a llegar al arrepentimiento y por ende jamás llegará al perdón de pecados. Pero dice que además el Espíritu Santo cumplirá, convencerá de justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué es la justicia divina? El Señor, ¿se acuerdan cuando iba a ser bautizado por Juan? Y Juan le dijo, no, yo no te puedo bautizar, eres tú quien me tiene que bautizar. Y el Señor le dice, no, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Cuando hablamos de que el Señor cumplió toda justicia y va al Padre, es que Él, como dice la misma Escritura, no anuló ni abolió nada de la ley, sino que la cumplió plenamente, pero además en su obediencia, porque todo lo consuma en su obediencia, Él cumple el plan y propósito para el cual vino a este mundo. Él cumple toda justicia y al cumplir toda justicia puede volver al trono, a la eternidad con el Padre. Si el Hijo, si el Señor no hubiera logrado la satisfacción del cumplimiento del plan en el corazón del Padre, no hubiera ido a la meta. ¿Sí? ¿Cuál es la meta? Estar delante del Dios. ¿Cuál es la meta? Poder llegar a su gloria. Cuando el Señor es tomado, después de ser resucitado y asciende a los cielos, pues obviamente ese es el triunfo, como dice San Pablo, que el Señor lo coronó,
lo colocó a su diestra, lo colocó pues, sobre todo señorío, Señor de señores, Rey de reyes. ¿Por qué? Porque cumplió toda justicia, porque alcanzó todo lo que el Padre había determinado que él cumpliera, ¿sí? Así que cuando yo entiendo, el Espíritu Santo me convence de que la obra de Jesucristo es perfecta, que no quedó nada en el limbo. Y lo tercero, cuando dice convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, tiene que ver con que hay un juicio, de que aunque el enemigo ya fue juzgado, vencido en la resurrección, pues digámoslo así, su condena todavía no se ha ejecutado, ¿sí? Eh, a ver, nosotros tenemos un enemigo, porque el enemigo no es enemigo del Señor, es nuestro enemigo, un enemigo que ya está juzgado. O sea que de alguna manera lo que está haciendo él, tratando de, como decimos nosotros popularmente, dando patadas de ahogado, tratando de arrastrarse a su condenación a otros, pero en sí es, no tiene la fuerza ni el poder para hacerlo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si a mí me convence que el príncipe de este mundo ya fue juzgado, pues yo por qué voy a someterme a uno que ya está juzgado, a uno que ya fue vencido. Imagínense, voy a dejar que un fracasado oriente, guíe mis decisiones y oriente mis pasos. Por eso el Espíritu Santo es el que me convence de que el que me lleva en la victoria, el que me hace más que vencedor es el Señor Jesucristo, quien verdad es el victorioso. Pero también entender la convicción del juicio, como dice el maestro Derek Prince, que describe tres juicios eternos. Hay un bima, así se llama el tribunal de Cristo, o sea que tenemos una comparecencia ante el Señor. Todos daremos cuentas delante del Señor. Lo explica la misma Biblia, este tribunal de Cristo es para que demos cuentas lo que hicimos en la vida, sea bueno, sea malo. Y de acuerdo a lo que hicimos bueno, recibiremos galardón y lo malo, como dice la Escritura, pasará por fuego y no quedará, así lo dice también Corintios. Hay un juicio de las naciones en el reinado milenial y al final hay un gran trono blanco donde ya se juzgará incluso a los que sean resucitados para este juicio. El Espíritu Santo nos convence que no solo el príncipe de este mundo fue juzgado, sino que todos tenemos que comparecer. Y de alguna manera eso nos debería enseñar a vivir en la justicia del Señor. Pero luego dice el Señor, aún tengo versículos, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta verdad tiene que ver con la revelación. ¿Qué es en sí revelación? Revelación es traer a la luz algo que está oculto, ¿sí? Eso es revelar, traer a la luz, a la evidencia, algo que está oculto. La verdad está implícita en la revelación. ¿Qué nos enseña aquí el Señor acerca del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo es el agente revelador del Padre. O sea, el Espíritu Santo es el que trae a la luz las cosas que están ocultas. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas ocultas le pertenecen al Señor y las cosas reveladas le pertenecen a los hombres. ¿Y quién es el que revela esas cosas? ¿Quién es el que trae a la luz esas cosas? Nos está diciendo el Señor, el Espíritu Santo. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque la ignorancia de la verdad nos hace andar en tinieblas, a tientas, a ciegas, pero la revelación de la luz nos da seguridad y certeza. La escritura, la revelación de la verdad del Señor, es como si se encendiera un gran reflector en medio de un camino de oscuridad. ¿Qué hace este gran reflector en medio de la oscuridad? Pues da claridad, evidencia todas las cosas y pues yo puedo fácilmente discernir cuál es el camino, la mejor manera de caminar. ¿Sí? Yo estoy en un terreno X y está completamente oscuro. ¿Para dónde tomo? ¿Qué camino cojo? ¿Cojo a la derecha? ¿Cojo a la izquierda? ¿Cojo hacia adelante?
cojo hacia atrás, no sé para dónde tomar. Voy a empezar a escuchar voces que me digan, tome la derecha, tome la izquierda, vaya para adelante, vaya para atrás. Pero identifico que puede haber, no sé, huecos, bajadas, cosas resbalosas, puede haber, no sé, despeñaderos, tantas cosas. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Ese reflector que se enciende en el terreno donde yo me encuentre, que entonces yo puedo entender que no voy derecho porque derecho hay un vacío. Entonces tomo hacia atrás, camino hacia la derecha, voy hacia la izquierda y voy eligiendo porque puedo discernir cuál es el camino que me lleva a donde debo llegar. ¿Sí? Por eso dice, Él los guiará a toda verdad. Él es el que va a revelar, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán que venir. William Barclay explica 4 puntos de esta revelación y dice, primero, que la revelación es un proceso progresivo, porque él les dice en el versículo 12, tengo mucho que deciros, pero es que no lo pueden sobrellevar ahora. O sea, hay cosas, y los que han caminado más, pero de verdad caminado con el Señor, no solo los que llevan, no sé, años yendo a una iglesia o escuchando más o menos la escritura, no, el que ha decidido caminar de verdad con el Señor, el que ha decidido entregarle su vida al Señor, podrá entenderme que usted entiende hoy cosas que hace 5, 10, 15, 20 años ni idea. La revelación del Señor es un proceso progresivo. Hoy entendemos cosas de una profundidad y hay cosas que seguramente muchos pueden entender y que saben que no pueden compartir porque no todo el mundo las puede entender y discernir. Eso mismo le pasaba al Señor. El Señor les decía, no, esto ustedes todavía no lo entienden, no se los puedo decir porque la revelación del Señor también se da en la medida en que yo intimo con Él, en que tengo una relación profunda con Él para comprender. Pero esta revelación también incluye todo lo que es verdad en el Padre, es verdad en el Hijo y es verdad en nosotros, ¿sí? Esta revelación también implica que viene del Señor, o sea, es el conocimiento, es la manifestación, viene a la luz las verdades del Señor. O sea, esta revelación no viene de otra parte, no viene de un hombre erudito en las escrituras, no viene de un conocimiento intelectual de las escrituras, sino viene de la mente y del corazón del Padre. Y esta revelación implica que el Señor toma sus asuntos y nos permite entender el significado de esos asuntos, porque los hechos y las palabras del Señor tienen un sentido y un significado. Y cuando yo pretendo ir a entender al Señor sin su espíritu, pues fácilmente puedo tergiversar, puedo malentender, puedo confundirme con algo que el Señor pues quiere aclararme. De hecho, el Señor es luz y el Señor nos lleva a toda verdad. Esta es la obra del Espíritu del Señor. Esta es, bueno, parte de lo que todo dice toda la Biblia. Dice al versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío, os lo hará saber, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Así que en medio de toda esta escena que les describí al principio, de tristeza, de melancolía, de temor, bueno, de todo lo que hemos visto, aparece la oportunidad de ser acompañados, ayudados, fortalecidos, guiados y respaldados por la misma presencia del Eterno a través de su Santo Espíritu. Si el Señor lo dijo, ¿por qué lo vamos a dudar? ¿Por qué no aprender a encomendarnos a Él a través de su Espíritu para que podamos experimentar guía, ayuda, fortaleza, respaldo, dirección? ¿Para qué seguir andando a tientas cuando la luz de su Espíritu está disponible para nosotros para que Él se glorifique en nosotros? Claro, cuando yo tengo la certeza, el camino que debo tomar,
las palabras que debo pronunciar, las decisiones que debo tomar, pues voy a glorificarlo. Porque cuántas decisiones, cuántas palabras, cuántas cosas que yo emprendo, en vez de glorificar al Señor, lo avergüenzan. ¿Sí? En vez de glorificar al Señor, van a generar, no sé, tal vez tristeza y deshonra al Señor y no lo contrario. Así que es conveniente que nosotros podamos arrepentirnos, ¿sí? Convencernos o permitir que el Espíritu Santo nos convenza para que podamos vivir una vida, como dice la Escritura, de triunfo, de victoria en victoria. Oremos, disponga su corazón, su mente, su ser, su cuerpo para que oremos, pídale al Espíritu del Señor, dígale, convénceme, convénceme, trae la verdad a mi vida, Señor, convénceme de mi propio pecado, convénceme de tu justicia, por favor, y convénceme que, que tanto el maligno fue juzgado, pero que nosotros también tenemos que comparecer ante ti. Convénceme de mis caminos para que yo pueda corregir lo deficiente, pero que también pueda, Señor, mejorar lo que es bueno, crecer. Convénceme, Señor, de tu verdad y trae la luz de tu verdad a mi corazón. Permíteme crecer en el conocimiento. Que tu revelación, Señor, sea más nítida y clara para mí. No permitas que me confunda por fábulas, cuentos. No me permitas que me confunda por los engaños, las mentiras. No permitas que me confunda, Señor, por tantas supuestas verdades. Convénceme tú con tu verdad, con tu palabra, con la luz de tu espíritu. Permíteme, Señor, eh, ser liberado de la ignorancia, de la mentira y del engaño, y entender que lo que tú me quieres mostrar y revelar, Señor, es para glorificarte, y en glorificarte está mi bendición, mi parte, mi porción y mi heredad. Pídale al Espíritu del Señor hoy, dígale, Señor, dice la Biblia, que si nosotros le pedimos a nuestro Padre su Espíritu, Él nos lo dará. Dígale, Padre, que tu Espíritu hoy controle mi vida, tome mis sentidos, guarde mis pensamientos, fortalezca mis debilidades, que tu Santo Espíritu, Señor, me permita decidir conforme a tu verdad, a tu conocimiento. Hay cosas que yo anhelo, hay cosas que necesito, pero quiero ajustarme hoy a lo que es tu perfecta, agradable voluntad. Por favor, guarda mis caminos, mis entradas y mis salidas, y que el camino que tome hoy sea, Señor, el camino conveniente para mí y que glorifique tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, y por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.